Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Están listos para adentrarse en una historia que desafía los límites de lo real? En el umbral de los susurros, seguiremos a Adrián, un escéptico que oculta su miedo infantil tras una máscara de racionalidad, y a Esperanza, su pareja, obsesionada con lo paranormal. Cuando ella desaparece tras buscar un pueblo maldito que existe entre dimensiones, Adrián se verá obligado a enfrentar los horrores que siempre negó. Un lugar que no debería existir, criaturas que susurran en la oscuridad, y un secreto familiar que podría costarle no solo su cordura, sino su propia alma. Si se atreven a cruzar este umbral, comencemos. El umbral de los susurros. La vida que el escepticismo construyó. La casa de Adrián y Esperanza era un refugio de madera envejecida, rodeada por un bosque que susurraba secretos cuando el viento soplaba con fuerza. Las paredes, gastadas por el tiempo, guardaban el calor de las tardes de invierno, y las ventanas, grandes y antiguas, dejaban entrar la luz del atardecer como si el sol mismo se despidiera con melancolía. Esa noche, el fuego en la chimenea crepitaba, lanzando sombras danzantes sobre los libros apilados en los estantes. El olor a leña quemada se mezclaba con el aroma del guiso que Esperanza había preparado, una receta heredada de su abuela, llena de especias que picaban levemente al paladar. Adrián, sentado en el sofá de cuero desgastado, hojeaba un libro de ciencia, los ojos recorriendo las páginas con la seguridad de quien solo cree en lo que puede tocar. Esperanza, en cambio, tenía entre sus manos un viejo volumen de leyendas locales, sus dedos acariciando las ilustraciones de criaturas espectrales y pueblos desaparecidos. ¿Sabías que en estas montañas hay historias de un lugar que aparece y desaparece?, dijo Esperanza, rompiendo el silencio cómodo que siempre existía entre ellos. Adrián levantó la vista, una sonrisa escéptica dibujándose en sus labios. ¿Otro pueblo fantasma?, preguntó, cerrando su libro con un golpe seco. Ya sabes lo que pienso de esas cosas. No es solo un pueblo fantasma, respondió ella, los ojos brillando con esa chispa que solo aparecía cuando hablaba de lo inexplicable. Dicen que está atrapado entre dimensiones, que solo se manifiesta cuando la luna está en su fase más oscura. Adrián sintió un escalofrío, pero no por el relato, sino por el tono de certeza en la voz de Esperanza. Era la misma seguridad con la que ella hablaba de la lluvia o del cambio de estaciones. Como si lo sobrenatural fuera tan real como el suelo bajo sus pies. No existe nada más allá de lo que podemos medir, replicó él, aunque sus palabras sonaron más frías de lo que pretendía. Esperanza lo miró fijamente, como si pudiera ver más allá de su fachada de hombre racional. ¿Por qué te asusta tanto la idea?, preguntó, inclinándose hacia adelante. No es como si creyeras en ello. El crujido de una tabla en el piso superior los hizo voltear. Adrián tensó los hombros, los nudillos blanqueando al apretar el libro. No me asusta, mintió. Simplemente no tiene sentido perder el tiempo con cuentos de viejas. Esperanza no respondió, pero su mirada se posó en el temblor casi imperceptible de sus manos. Afuera, el viento aulló entre los árboles, arrastrando consigo algo que sonó como un susurro lejano, una voz que parecía decir un nombre. Adrián. Él se estremeció, pero fingió no haberlo escuchado. Esperanza, sin embargo, giró lentamente hacia la ventana, como si algo allí afuera la llamara. ¿Lo oíste?, murmuró. No oí nada, respondió él demasiado rápido. El fuego de la chimenea parpadeó, como si algo invisible hubiera pasado frente a él. Y por primera vez en años, Adrián sintió que su escepticismo era solo una máscara, una frágil armadura contra los recuerdos que acechaban en la oscuridad de su infancia. Porque él sabía que había cosas que no podían explicarse. Y algunas de ellas lo conocían por su nombre. La expedición que rompió el espejo. La madrugada olía a tierra mojada y hojas podridas. Esperanza se movía por la casa como un espectro, sus pasos apenas perturbando el silencio de la noche. Adrián la observaba desde el umbral de la cocina, los brazos cruzados, el café frío entre sus manos. No tienes que hacer esto, dijo por enésima vez, aunque sabía que sus palabras eran inútiles. Esperanza no respondió. En su lugar, continuó metiendo cosas en su mochila, una linterna de querosene, cuerdas de cáñamo, una brújula de latón tan antigua que su aguja giraba lenta, como si dudara de su propio magnetismo.
Lo más inquietante, sin embargo, fue el diario que sacó de un cajón cerrado con llave. La cubierta estaba gastada, y en su lomo se distinguían símbolos grabados con tinta negra, formas que se retorcían como serpientes bajo la luz de la lámpara. Adrián sintió un nudo en el estómago. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando el libro. Esperanza lo miró, y por un segundo, sus ojos parecieron más oscuros de lo normal. «Solo notas», respondió, demasiado rápido. «Mapas, coordenadas, cosas que he recopilado». Pero Adrián conocía esa expresión. Era la misma que tenía cuando mentía sobre haber terminado el último trozo de pastel. Antes de que pudiera insistir, un escalofrío lo recorrió. No provenía del frío de la madrugada, sino de algo más profundo, más antiguo. Flashback. La habitación de un niño. Las paredes, cubiertas de dibujos garabateados con crayones rojos. En la cama, Adrián, de 7 años, se encogía bajo las sábanas mientras una figura se alzaba en el rincón. Alta, demacrada, con ojos que no reflejaban luz, solo vacío. Sus dedos, largos como ramas secas, se arrastraban por el suelo. Adrián, susurraba la cosa, con una voz que sonaba a docenas de personas hablando al unísono. «Ven con nosotros». Él apretaba los ojos, rezando para que desapareciera. Pero siempre volvía. Siempre. El sonido de la cremallera de la mochila lo devolvió al presente. Esperanza se ajustaba las correas, lista para partir. «¿Al menos me dirás a dónde vas?», preguntó él, tratando de sonar indiferente. «A las montañas de San Lorenzo», respondió ella, ajustándose una chaqueta gruesa. «Hay un lugar allí, un pueblo». Adrián sintió que el aire se espesaba. «¿El pueblo del que hablaste anoche?». «Sí. Pero no es solo una leyenda, Adrián. Existe. Y esta es la única noche del año en que se puede encontrar». Él quiso reírse, burlarse, decirle que era una locura. Pero entonces vio su expresión. No era el brillo de entusiasmo que tenía cuando hablaba de ovnis o fantasmas. Esto era distinto. Era certeza. «¿Y si te pasa algo?», preguntó, la voz más áspera de lo que pretendía. Esperanza se acercó, le tomó la cara entre sus manos. Su piel estaba helada, como si ya hubiera empezado a desprenderse de este mundo. «Confía en mí», murmuró. Luego lo besó. Sus labios sabían a hierbas amargas y tierra. Cuando se separó, Adrián notó algo en su sonrisa que no había visto antes. Algo que no era del todo humano. «Volveré antes del amanecer», dijo Esperanza, abriendo la puerta. «Y te traeré pruebas de que hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que sueña tu filosofía». El viento entró como una presencia viva, arrastrando hojas secas al interior. Adrián quiso detenerla, gritarle que no fuera, que cerrara la puerta y se quedara donde estaba a salvo. Pero no lo hizo. Solo la vio alejarse, su silueta fundiéndose con la niebla que ascendía del bosque. Y entonces, en el silencio que quedó, escuchó algo que lo hizo paralizarse. Un susurro, proveniente del pasillo oscuro detrás de él. «Adrián». Era la misma voz de su infancia. Y esta vez, no estaba soñando. Las horas que gritaban silencio. El martillo golpeó el clavo con un sonido metálico que resonó en el aire quieto de la tarde. Adrián ajustó la tabla suelta de la cerca, sus movimientos mecánicos, distraídos. El zumbido de moscas alrededor de su cabeza formaba un coro perturbador, como si lo rodearan pequeños motores de agonía. Cada tanto, el viento soplaba, helado a pesar del sol, llevando consigo algo que casi, sonaba como un susurro. ¿Esperanza? Se detuvo, los nudillos blancos alrededor del mango del martillo. No. Era solo su mente jugándole trucos. Pero entonces, de nuevo, un murmullo entre los árboles, como si el bosque respirara su nombre. Adrián escupió en el suelo, frotándose las manos para sacudir la sensación de paranoia que le trepaba por la espalda. «¿Estás imaginando cosas?», murmuró para sí mismo. Pero el silencio que siguió fue peor. Demasiado denso, como si el mundo contuviera la respiración. La noche cayó como un manto pesado. Adrián había revisado su teléfono incontables veces. Ningún mensaje. Ninguna llamada perdida. Esperanza había desaparecido en la bruma de la mañana, y ahora, 12 horas después, ni siquiera su ubicación aparecía en el GPS.
Se sirvió un whisky, el líquido ámbar brillando bajo la luz tenue de la lámpara. Bebió de un trago, sintiendo el ardor bajar por su garganta. Necesitaba dormir. Olvidar. Pero el sueño, cuando llegó, no fue un refugio. Sueño. Esperanza estaba allí, pero no era ella. O si lo era, solo que, diferente. Se retorcía en un pasillo que se estiraba hasta lo imposible, sus paredes eran de carne viva, palpitante, surcada por venas gruesas que bombeaban un líquido negro y espeso. El suelo bajo sus pies latía como un corazón gigante. Adrián, gritó, su voz distorsionada, como si saliera de un viejo altavoz. No debiste dejarme ir. Él intentó correr hacia ella, pero sus pies se hundían en el suelo blando, como si el pasillo no quisiera soltarlo. Voces surgieron de las paredes, susurrando en un idioma que no entendía pero que reconocía, como si lo hubiera escuchado en otro sueño, en otra vida. No perteneces aquí. Esperanza extendió una mano hacia él, desesperada, pero antes de que pudiera alcanzarla, algo la agarró desde atrás. Una figura. Alta. Demacrada. Con ojos vacíos que reflejaban un hambre infinita. Adrián se despertó con un jadeo, el sudor frío pegándole la camiseta al pecho. El cuarto estaba oscuro, pero algo olfateaba en la penumbra. Azufre. El olor a huevos podridos y carne quemada llenaba el aire, tan denso que le hacía arder los ojos. Se frotó el brazo, todavía aturdido, y entonces lo sintió. Marcas. 3 surcos paralelos, como de uñas, que le atravesaban la piel desde el codo hasta la muñeca. Y en la ventana, entreabierta pese a haberla cerrado con llave, una figura se recortaba contra la luna. Silueta familiar. Demasiado alta. Demasiado delgada. Demasiado quieta. Antes de que pudiera gritar, la figura se desvaneció, dejando solo el viento helado y el eco de un susurro. Pronto. La autoridad de lo ciego. La comisaría olía a café rancio y sudor encerrado entre paredes amarillentas. Adrián tamorileaba los dedos sobre el mostrador de madera astillada, mientras el sargento detrás del escritorio hojeaba su declaración con la expresión de quien lee una lista del supermercado. Veamos, masculló el hombre, con una voz ronca por demasiados cigarrillos. Esperanza Rojas, 28 años, salió ayer por la mañana a las montañas de San Lorenzo. Alzó una ceja, escéptico. ¿Sola? Sí, respondió Adrián, conteniendo el temblor en sus manos. Pero no es el tipo de persona que desaparece sin avisar. El policía intercambió una mirada con su compañero, un tipo más joven con una sonrisa torcida que no alcanzaba sus ojos. Mire, señor Vázquez, dijo el sargento, cerrando la carpeta con un golpe seco, las mujeres a veces se van. Sin explicaciones. Sobre todo cuando hay problemas en la relación. Adrián apretó los puños. No hubo ningún problema. ¿Seguro? El policía más joven se inclinó hacia adelante, los codos sobre el escritorio. Porque en su declaración menciona que ella quería ir a buscar algún pueblo fantasma, y usted se negó, hizo comillas en el aire con los dedos. ¿Seguro que no la asustaste con tu negativa a creer en sus fantasmas? La palabra fantasma resonó en el aire como un insulto. Adrián sintió un escalofrío, pero no por el tono burlón del policía, sino porque, por primera vez en años, sabía que Esperanza tenía razón. No es un juego, dijo, bajando la voz. Algo le pasó. El sargento suspiró, frotándose los ojos cansados. Mire, haremos el reporte. Pero si en 72 horas no aparece, vuelva. Aunque, miró el reloj de pared, que marcaba las 3:33 p.m. pese a que afuera el sol ya caía, la mayoría regresa antes. Cuando ya es demasiado tarde, entendió Adrián. El estacionamiento estaba vacío, salvo por su auto y un par de vehículos policiales cubiertos de polvo. El viento silbaba entre los postes de luz, que parpadeaban con un zumbido eléctrico. Adrián se acercó a su coche, la cabeza aún bulliendo de rabia e impotencia. Fue entonces que lo vio. Sobre el parabrisas, perfectamente centrada, como colocada allí con cuidado, había una flor. Negra. No un tono oscuro de púrpura o rojo, sino negro absoluto, como si hubiera sido cortada de la noche misma. Sus pétalos eran gruesos,
casi carnosos, y brillaban bajo la luz mortecina de los faroles. Adrián contuvo el aliento. No era una flor normal. Era la flor. La misma que Esperanza había dibujado en su diario semanas atrás, cuando hablaba del pueblo. La marca de los elegidos, había susurrado, pasando los dedos sobre el boceto. La puerta está abierta para quien la recibe. Con una mano temblorosa, Adrián la tomó. Y entonces, la flor se movió. No por el viento. No. Fue un estremecimiento orgánico, como si algo dentro de ella respirara. En ese momento, su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje. De un número desconocido. Solo 2 palabras. Ya casi es hora. Y debajo, una foto borrosa, pero reconocible. Esperanza, de pie en medio de un camino polvoriento, con algo alto y delgado detrás de ella, sus manos huesudas posadas sobre sus hombros como un dueño reclamando su propiedad. El parabrisas del auto, justo frente a Adrián, se empañó de repente. Y alguien, algo, escribió desde el otro lado, con un dedo invisible. Ven. La cuñada y los secretos heredados. El timbre sonó como un cuchillo en la quietud de la madrugada. Adrián se incorporó en el sillón, donde se había quedado dormido entre mapas y notas desesperadas. La pantalla del televisor, estática, proyectaba un brillo azulado sobre las paredes. El timbre volvió a sonar. Más insistente esta vez. Al abrir la puerta, se encontró con Clara, la hermana menor de Esperanza, empapada por la lluvia que no había comenzado a caer cuando él llegó a casa. Sus ojos, del mismo verde intenso que los de Esperanza, brillaban con una urgencia febril. En sus manos sostenía un rollo de pergamino atado con una cinta negra, manchado de algo oscuro y seco que Adrián no quiso reconocer como sangre. No tienes tiempo para dudar, dijo Clara antes de que él pudiera hablar, empujando la puerta para entrar. Ella está allí. Adrián quiso protestar, pero Clara ya desenrollaba el mapa sobre la mesa del comedor, revelando un trazado de líneas quebradas y símbolos arcanos. En el centro, rodeado por montañas dibujadas con trazos angulosos, se leía, Pueblo de las 2 lunas. Nuestra familia lo ha buscado por generaciones, susurró Clara, pasando los dedos sobre el dibujo. Desde que mi bisabuela desapareció allí en 1923. Adrián sintió un escalofrío. ¿Y por qué demonios iría Esperanza a un lugar así? Clara lo miró con una mezcla de lástima y exasperación. Porque ella siempre supo que existía. Porque lo soñaba desde niña, bajó la voz. Igual que tú. El aire se espesó. Adrián retrocedió como si lo hubieran golpeado. No sé de qué hablas. Mientes, Clara golpeó la mesa con un puño. Lo sé por cómo te miras en los espejos. Por cómo desvías la conversación cada vez que Esperanza mencionaba lo otro. Se acercó, su aliento oliendo a hierbas amargas. Tú sabes lo que hay allí. Antes de que Adrián pudiera negarlo otra vez, Clara sacó una fotografía Polaroid del bolsillo de su chaqueta. Mira. La imagen mostraba a Esperanza de pie en medio de una calle empedrada, flanqueada por casas con ventanas cegadas por tablones. Pero no eran las construcciones lo que heló la sangre de Adrián. Eran las figuras detrás de ella. Humanoides, pero no humanos. Demasiado altos, demasiado delgados, con miembros que se alargaban en ángulos imposibles. Uno de ellos tenía su mano, era una mano, extendida hacia Esperanza, como si estuviera a punto de tocarla. Y en el cielo de la foto, donde debería haber un solo astro, brillaban 2 lunas. Dios mío, murmuró Adrián. El reloj de pared, que había estado marcando las 3:31 con un tic-tac constante, se detuvo de repente. Tic-tac. Silencio. Ambos miraron al mismo tiempo. Las manecillas estaban inmóviles. 3:33 am. Clara palideció. Es una señal. Están observando. Adrián quiso reír, gritar, negarlo todo. Pero entonces escuchó el sonido. Provenía del pasillo. Un arrastre lento, como de algo pesado siendo jalado por el suelo de madera. Y un susurro, en una voz que conocía demasiado bien. Adrián, ya es hora de volver a casa. Clara lo agarró del brazo, sus uñas clavándose en su carne. Tenemos que irnos. Ahora. Pero cuando miraron hacia el pasillo,
La puerta del dormitorio ya estaba abierta. Y algo, desde la oscuridad dentro, respiraba. El camino que mastica almas. El jeep de Adrián crujió al detenerse en el borde del claro boscoso, donde el mapa de Clara indicaba que debían seguir a pie. El aire aquí no olía a musgo y tierra húmeda como debería, sino a cobre y carne pasada. Clara apagó la linterna, aunque la luna llena iluminaba todo con una claridad antinatural. Aquí empieza, susurró, señalando hacia el centro del claro, donde el aire ondulaba como asfalto en un día de verano. El velo es más delgado. Adrián sintió como cada pelo de su nuca se erizaba. El bosque alrededor cayó de golpe, como si todas las criaturas de la noche contuvieran la respiración. Entonces sucedió. Primero fue un zumbido, bajo y gutural, que resonó en sus muelas. Luego, como un espejismo solidificándose, las primeras estructuras aparecieron. Casas. Pero no eran casas normales. Sus paredes se inclinaban en ángulos imposibles, como si estuvieran siendo estiradas desde otra dimensión. Las ventanas, sin cristales, goteaban una sustancia negra y espesa que olía a bilis fermentada. Y las puertas respiraban. Se abrían y cerraban levemente, como bocas de pez fuera del agua. «Dios mío», murmuró Adrián, pero Clara lo agarró del brazo con fuerza. «No nombres nada aquí. No sabemos qué escucha». Caminaron hacia el pueblo que no debería existir, cada paso sintiéndose como caminar a través de gelatina. El suelo bajo sus pies era esponjoso, vivo. De las paredes de las casas colgaban enredaderas que, al mirar más de cerca, resultaron ser dedos entrelazados, pálidos y retorcidos. Entonces los vio. Los habitantes. Figuras humanoides, demasiado altas, demasiado delgadas, moviéndose con esa fluidez antinatural que Adrián había visto en su infancia. Sus cabezas giraban 180 grados al notar su presencia. Pero lo peor eran sus manos. O más bien, lo que tenían en las manos. Donde deberían haber palmas, había bocas. Bocas húmedas, con dientes afilados como agujas, que se abrían y cerraban en un mudo parloteo. Una de las criaturas levantó su mano, y la boca en su palma susurró en una voz que Adrián reconoció al instante. «Bienvenido a casa, Adrián». Flashback. 7 años otra vez. La criatura en su habitación, más alta que la puerta, inclinándose sobre su cama. No era un fantasma. Nunca lo había sido. Era un nagar, un devorador de miedo, y ahora extendía su mano boca hacia él, los dientes brillando con saliva negra. «Ven con nosotros», susurraba la boca en su palma. «Siempre supiste que volverías». Adrián retrocedió, tropezando contra Clara. Ellos son los mismos», jadeó. «Los de mis pesadillas». Clara lo miró con ojos que ya sabían demasiado. «No son pesadillas. Son memorias», señaló hacia el centro del pueblo, donde una casa más grande se alzaba, su puerta principal abierta como una herida. «Y Esperanza está allí». Una risa resonó entonces, no desde una boca, sino desde todas a la vez. Las palmas de las criaturas se abrieron en un coro de dientes y lenguas negras, y el pueblo mismo pareció respirar alrededor de ellos. El camino bajo sus pies comenzó a moverse, ondulando como una lengua gigante. Y entonces Adrián entendió el verdadero nombre del lugar. No era un pueblo. Era una trampa. Y ellos acababan de pisar su garganta. El abrazo de las sombras famélicas. El sótano de la casa principal olía a carne podrida y tierra húmeda. Las paredes estaban recubiertas de raíces palpitantes que se contraían como venas expuestas. Adrián las apartó con las manos, sintiendo cómo se retorcían bajo sus dedos, pegajosas de savia negra. En el rincón más oscuro, encadenada a la pared con vides que le penetraban la piel, estaba Esperanza. «Dios, no», Adrián corrió hacia ella, ignorando el líquido espeso que salpicaba con cada paso. Esperanza alzó la cabeza con esfuerzo. Su rostro, antes lleno de vida, estaba demacrado, los labios agrietados y teñidos de negro. Pero sus ojos eran lo peor. Brillaban con un conocimiento antiguo, como si hubiera visto más allá del velo de la realidad y lo que encontró le hubiera quebrado. «No deberías haber venido», susurró, pero su voz no era la de siempre. Había algo más hablando a través de ella, algo que resonaba en múltiples tonos a la vez.
Adrián se arrodilló a su lado, rompiendo las ataduras con las manos ensangrentadas. «Vamos a sacarte de aquí». Al liberarla, Esperanza se desplomó contra su pecho. Su cuerpo estaba frío, como si la vida se le escapara por grietas invisibles. «¿No entiendes?», murmuró contra su cuello. «Ya me probaron. Ya saben cómo sabe mi miedo». Un estruendo sacudió el sótano. Desde arriba, docenas de pasos resonaron, demasiado rápidos, demasiado livianos para ser humanos. «Tenemos que movernos». Clara apareció en la escalera, empuñando un cuchillo ritual cuya hoja brillaba con runas grabadas. Ahora. Corrieron a través de pasillos que se estrechaban y ensanchaban como tráqueas de un gigante. Las paredes sudaban ese mismo líquido negro, y de vez en cuando, una mano espectral emergía para arañarlos al pasar. Llegaron a una plaza central donde el horror los dejó paralizados. De los árboles retorcidos colgaban cuerpos. No cadáveres. No exactamente. Eran crisálidas humanas, envueltas en una membrana translúcida que palpitaba con luz enfermiza. En su interior, las figuras se retorcían lentamente, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Algunas estaban medio transformadas, con extremidades alargadas y bocas que ya brotaban de sus palmas. «Es el proceso», jadeó Clara. «Primero te alimentan de miedo. Luego te cambian». Un coro de risas agudas estalló alrededor de ellos. Las criaturas habían llegado. Decenas de Nagar, sus cuerpos serpentinos deslizándose desde las sombras, las bocas en sus manos babeando anticipación. Adrián, Esperanza lo empujó, súbitamente lúcida. «Corre. Yo los detendré». «No», él la sostuvo con fuerza. «Si te quedas, me quedo». Esperanza lo miró, y por un instante, fue solo ella otra vez. La mujer que amaba. «Está bien», susurró. «Entonces morimos juntos». Las criaturas se abalanzaron, sus bocas palmas abiertas en un grito que no era sonido sino vacío, un hambre infinita que devoraba el aire mismo. Clara levantó el cuchillo, las runas brillando como estrellas en la noche negra. «No hoy, malditos». El filo cortó el primero de los Nagar, y por un segundo, Adrián pensó que tal vez, solo tal vez. Entonces el suelo se abrió bajo sus pies. Y el pueblo rugió de hambre. El ritual que descosió el cielo. El mundo se desmoronaba. Las criaturas se arremolinaban como aves de presa, sus bocas palmas babeando oscuridad. Adrián abrazó a Esperanza contra su pecho, preparándose para sentir esos dientes rompiendo su carne. Entonces, un estallido de luz blanca lo cegó. «Netal Yarn». La voz de Clara retumbó con un poder que no era humano. Cuando Adrián pudo volver a ver, la vio de pie en medio del caos, sosteniendo un grimorio abierto cuyas páginas sangraban tinta viva. Las runas en su cuchillo ahora flotaban en el aire, girando como estrellas alrededor de ella. Los Naga retrocedieron, chillando. Donde la luz los tocaba, sus cuerpos se carbonizaban, desintegrándose en ceniza negra. «Clara», gritó Adrián, pero ella no lo escuchó. Sus ojos, ahora completamente blancos, estaban fijos en algo más allá de este mundo. «Hice un pacto», confesó, su voz multiplicándose en ecos sobrenaturales. «Hace años, cuando me encontraron en el bosque. Me dejaron ir, a cambio de tu...». Esperanza jadeó. «¿Qué?». «No fue mi decisión», Clara gritó mientras el grimorio ardía en sus manos. «Pero ahora lo rompo». Lanzó el libro al suelo, y las páginas estallaron en llamas azules. El pueblo entero gritó. Las casas se doblaron como papel, las ventanas vomitando gusanos negros. El suelo se abrió en grietas por las que surgieron manos esqueléticas, arrastrándose hacia la superficie. «Corran», Clara señaló hacia un portal de luz que se abría entre el caos. «Yo los cubro». Adrián no lo pensó dos veces. Agarró a Esperanza y corrió, esquivando paredes que se derretían en lodo vivo. Detrás de ellos, Clara seguía gritando palabras en esa lengua antigua, su cuerpo comenzando a fracturarse bajo el poder del ritual. El portal brillaba más cerca. Casi ahí. Casi. Una mano huesuda emergió del suelo, agarrándole el tobillo a Adrián. Esperanza gritó, tirando de él con fuerza. Con un sonido viscoso, la mano se rompió, pero los dedos seguían aferrándose, arañando su piel. Y entonces,
De un salto, cruzaron el portal. Silencio. Adrián abrió los ojos. Estaban en el claro del bosque, bajo la luz pálida del amanecer. No había rastro del pueblo, ni de las criaturas, ni del infierno que acababan de escapar. Estamos. Esperanza tocó su propio rostro, como si no pudiera creer que estuviera entera. Vivos, susurró Adrián. Pero entonces notó algo. El bosque estaba demasiado silencioso. No cantaban pájaros. No crujían ramas. Como si el mundo mismo contuviera la respiración. Al regresar a casa, exhaustos y cubiertos de tierra negra, Adrián se miró en el espejo del recibidor. Y ello lo miró de vuelta. Su reflejo sonrió. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado llena de dientes. Y cuando Esperanza pasó detrás de él, su reflejo no la siguió. Se quedó quieta. Observando. Esperando. Mientras en el cristal, entre sus imágenes distorsionadas, algo se movía. Algo que había regresado con ellos. ¿Fin, o solo el comienzo? Felicidades, valientes buscadores de misterios, por llegar hasta el final del umbral de los susurros. Esta historia los habrá dejado con escalofríos, preguntas y quizá hasta una mirada extraña a los espejos de sus casas. ¿Qué fue lo que más los perturbó? ¿El pueblo que se materializa entre dimensiones? ¿Las criaturas con bocas en las palmas? ¿O ese final inquietante que les hace preguntarse si realmente Adrián y Esperanza lograron escapar? No se pierdan nuestra próxima historia, porque les aseguro que será igual de oscura, intrigante y llena de misterios como siempre. Si les gustó este viaje a lo desconocido, no olviden darle a me gusta, compartir con otros aventureros y, si aún no lo han hecho, suscribirse para no perderse ningún relato. Hasta la próxima, buscadores de misterios, y recuerden, no todo lo que susurra en la oscuridad es el viento.